El cheque que está dentro de ese cheque. El cheque de un sobre que dice Cindy Rosero que está ahí. Ay, que el ya está transmitiendo. Puedes validar, Validar la travesía acá. Sí. Voy. No aprendido. ¿Aló? Sí, ya. Ok. Sí, ya está bien. Sí. Compartir. Ese es el micrófono. Ajá. Entonces, no sé qué tan cerca se puedan hacer con esta silla. Se lo pueden dejar acá. Pero creo que poniéndolo acá en la silla y cuando sigue callado, acá no va a escuchar porque no vamos Sí. a pasar las diapositivas. ¿Sí? Pero creo que le colocó el... Pero nosotros no. Tú tienes la otra presentación montada. Ya. Yo creo que ahí como por lo menos Como quieras. Sí, ahí como por no, ahí no tiene letras rojas, es todo blanco, es una cajita chiquita blanca con un cablecito blanco. Tónica, se manda una foto. Listo, ya la mando porque tenemos que estar para que lo volteen. Sí, está bien. Ya les comenté. Ah, bueno, para la prueba. Ay, comienza a entregar. ¿Quién? Yo ya le escribí. Fran, ¿cómo estás? Hoy se volvemos internet en una oportunidad.
Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer una mezcla. El doctor Saulo Molina es un profesor invitado, especialista en medicina materno-fetal, y vamos a unir con todo lo antenatal y perinatal con lo postnatal para hablar de hipotermia. Entonces, hacemos con doctor, adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Entonces, durante los siguientes 20 minutos vamos a tratar de aprender algo acerca de lo que son las pruebas de bienestar fetal y de qué manera nosotros valoramos la hipoxia o de qué manera nosotros nos podemos acercar a saber en qué momento estamos en un estado fetal insatisfactorio. Estas son las instrucciones del trabajo. ¿Qué quiero que sepamos al final de la charla? Conozcamos la importancia de la hipoxia, entendamos algunos eventos fisiopatológicos, tomar decisiones basadas en la evidencia y que tengamos, por supuesto, herramientas para que nuestra decisión sea oportuna. Lo más importante cuando hacemos una charla de estas es que entendamos que todos trabajamos en equipo y que todos debemos ir para el mismo lado. Entonces debemos estar absolutamente coordinados en todo lo que es diagnóstico prenatal, medicina materno-fetal, el alto riesgo obstétrico, la obstetricia de sale parto, que finalmente la obstetra es la que atiende el parto, y por supuesto neonatología, porque ustedes son los que ven el resultado. Fíjense que esto es el pilar fundamental de cualquier decisión obstétrica y es la frecuencia cardíaca. Esto lo sabemos desde principios del siglo pasado. La frecuencia cardíaca fetal está sujeta a diversas variaciones que nos están mostrando diversas características del bebé y que nos expresan su manera adaptativa a diferentes factores. Entonces tenemos que saber cómo se interpreta la frecuencia cardíaca fetal, porque a la postre cualquier método que nosotros utilicemos lo que va a utilizar es esto, frecuencia cardíaca fetal. Y la explicación es muy sencilla, la explicación es porque el feto, la única manera que tiene para adaptarse inicialmente es frecuencia cardíaca. Siempre que el feto se encuentra frente a cualquier losa, de cualquier índole, sea aguda o crónica, el feto lo que puede es subir y bajar su frecuencia cardíaca. Recuerden además que la frecuencia cardíaca fetal usualmente es una frecuencia que tiene la taquicardia, que se va regulando más o menos después de la segunda mitad, la semana 27-29, donde ya tenemos centros reguladores autónomos, entonces tiene un pequeño freno, pero nunca va a estar inferior a los 110 latidos por minuto en condiciones normales, salvo que el feto tenga alguna condición intrínseca cardíaca como un bloqueo o una arritmia o alguna otra situación. Pero en general eso es lo que nosotros vemos. Primero pasaríamos un periodo de hipoxemia, luego pasaríamos un periodo de hipoxia. El feto puede o no ser capaz de compensarse. Si es capaz de compensarse, entonces va a poder regular el consumo de oxígeno y hace un fenómeno que se llama redistribución. Y es probablemente lo que ustedes más conozcan, porque es lo que nosotros valoramos mediante un examen que se llama Doppler, el Doppler fetoplacentario. El Doppler fetoplacentario es una herramienta, la vamos a ver más adelante, absolutamente fascinante, pero no me sirve para la asfixia alguna. O sea, yo no puedo saber si un feto está asfixiado con el Doppler. Yo con el Doppler puedo saber cuáles son los estados hemodinámicos de adaptación frente a una anoxia. O sea, generalmente es una herramienta que me sirve para una situación crónica. La crónica que ustedes más conocen es la restricción del crecimiento fetal, la restricción del crecimiento intrauterino. Es un muchachito que no está creciendo por alguna razón y se va adaptando paulatinamente hasta que pierde sus mecanismos de defensa. Y eso se basa fundamentalmente en presión arterial y flujo sanguíneo cerebral. Pero el feto, a diferencia
de un niño o de un adulto, recuerden que usted aumenta la frecuencia cardíaca y mejora la fuerza de contracción, ¿cierto? Y por la ley de Frankenstein, usted estira la fibrita, mejora la fuerza de contracción hasta que la fibra se estira tanto que no tiene más punto de elongación y se fatiga. Entonces, normalmente, ¿qué hace un niño o qué hace un adulto? Hay hipertrofia del ventrículo, sea izquierdo o derecho, depende de la resistencia que tenga que necesitar. Pero el feto no puede hacer hipertrofia ventricular salvo en condiciones muy extremas. Entonces, generalmente nosotros no hablamos de hipertrofias ventriculares, sino que el feto lo que logra hacer es dilatación del ventrículo. Solamente puede mejorar la capacidad de llenado, la capacidad de flujo, aumenta la poscarga, aumenta la precarga y posteriormente va a aumentar la frecuencia cardíaca para manejar volumen y frecuencia. Es lo único que nosotros podemos hacer y es lo que nosotros trabajamos muy bien con los neonatólogos en los procedimientos de adaptación, como los éxitos que ustedes deben conocer muy bien, ¿cierto? Entonces, después de eso nosotros vamos a tener la posibilidad de una tisular, que sería lo peor, porque ustedes se enfrentan todos los días en el feto que está hipóxico, en el feto que está prematuro o en el feto que tuvo una restricción de crecimiento intrauterino, que era todas estas cosas y muchas más que ustedes conocen mejor que yo. O que se me muera en el parto, o que se les muera a ustedes, ¿cierto? Son todas esas complicaciones. Ahora, yo tengo muchas herramientas para poder valorar esa situación y es cuando surge el fenómeno de estado fetal insatisfactorio, que ha pasado por todas las definiciones. Entonces, digamos que son las definiciones operativas, que son muy interesantes, pero que a la postre significan lo mismo. ¿Recuerdan el sufrimiento fetal agudo? No se usa, que porque es peyorativo, etc. Igual con restricción de crecimiento. Desde ahora le decimos restricción de crecimiento intrauterino, pasamos a decir restricción de crecimiento fetal, entonces hacemos retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, para no ofender a las mamás y los bebés, porque no es verdaderamente un problema. Acá es exactamente lo mismo. Nosotros nos tocó decirle sufrimiento fetal agudo, es un estado fetal no satisfactorio o no tranquilizado, como le quiera decir. Finalmente es lo mismo porque es un feto que está en riesgo de asfixia y después de que está en asfixia va a caer en todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces necesito buscar ciertos métodos que me ayuden a identificar cuáles son esos fetos en riesgo. Para eso tengo unos métodos que son prenatales, el diagnóstico prenatal, la señora que está anteparto, o sea, una señora que está embarazada pero no tiene en este momento contracciones de actividad uterina, o una señora que ya la empezamos en la sala de parto y que pueda no tener un problema de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es la identificación de los factores de riesgo. Entonces, es fundamental la historia clínica que hagamos y buscar cuáles son esos fetos que tienen un riesgo verdadero de realizar una hipoxia intraparto. Para eso tenemos todo el periodo prenatal y existe una situación que se llama el control prenatal y la identificación de los riesgos. Y ya cuando hospitalizamos a la paciente, entonces tenemos toda esta situación que vemos acá, el acompañamiento intraparto. Entonces, recuerden que ahora estamos en la época del parto, la obstetricia humanizada, en la cual la madre necesita ser valorada como ser humano y necesita recibir todas aquellas condiciones en las cuales pueda llevar el parto a un resultado satisfactorio, porque recuerden que legalmente el embarazo no es una enfermedad, sino que es un estado fisiológico, y como estado fisiológico tiene que tener un final feliz. Pero el 20% de las situaciones se nos van a complicar a nosotros y por ende a ustedes, que son los que ven el resultado. Entonces, acompañamiento intraparto, muy importante. Los estudios muestran que la madre que hace su trabajo de parto acompañada, sea por su esposo, por su pareja, por su familiar o por un trabajador de la salud, tiene mejores resultados a la luz de la evidencia. El siguiente punto sería la auscultación intermitente. La auscultación intermitente es lo que hacemos antes con la campana, que hacemos con el Doppler o con el fonendoscopio, como usted lo quiera. Si usted ausculta intermitentemente a la paciente de bajo riesgo, usted va a tener unos resultados perinatales adecuados, comparables a lo que tendría siendo una monitorización electrónica. Lo que pasa es que tiene que hacerlo adecuadamente, tiene que saber en qué pacientes lo hace. Generalmente mucho más útil para los embarazos únicos. Cuando son embarazos dobles ya es un poco más complicado porque usted no va a saber cuál de los dos fetos está auscultando y además tiene diferentes resultados en términos del embarazo general. Pero en términos generales, si la paciente es de alto riesgo, es una herramienta importante que usted debería tener en cuenta cuando hace las valoraciones prenatales. Y vamos a ahondar un poco en lo que es la monitoría fetal, que es lo que ustedes ven todos los días. La monitoría fetal es una herramienta que lleva más de 40 años entre nosotros, es una herramienta inventada por un japonés que se llama Deli y que tuvo mucha fuerza en los Estados Unidos, y de hecho todavía la escuela americana cree mucho en la monitoría fetal, no así la escuela europea. Esto se heredó a un centro que se llama el Centro Latinoamericano de Perinatología, que tuvo mucho auge como en los años 80 y 90, que queda en Montevideo, Uruguay. Y entonces por eso nosotros heredamos la monitoría fetal, porque nosotros tuvimos mucha gente que estuvo estudiando en Estados Unidos, en Uruguay, y se trajo la monitoría fetal como una herramienta importante y aún sigue siendo para nosotros fundamental. Como le digo, no en todos los países es así, pero en los países
en vía de desarrollo, como pobres como nosotros, la monitoría fetal bien manejada es una herramienta fundamental. Todos ustedes saben cómo se hace, etc. Tiene una sensibilidad del 84%. ¿Qué quiere decir esto? Que la monitoría fetal en condiciones especiales, cuando yo quiero buscar mis pacientes sanos, es una herramienta espectacular. Si la señora no tiene factores de riesgo, le aplico una monitoría fetal y me sale bien, yo tengo la certeza de que en el 98.5% de las veces ese bebé va a estar vivo en la siguiente semana, en condiciones normales y sin factores de riesgo. Eso significa que me queda un 1.5% de posibilidades de situaciones que yo no puedo medir con la monitoría fetal. Por ejemplo, la señora hizo una hipertensión inducida por el embarazo en esa semana que le faltó, entonces ya me cambia completamente la cifra de la herramienta. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo observo una alteración en la monitoría que me indique algún grado de hipoxia, pues definitivamente la especificidad sí me va a cambiar. ¿De acuerdo? Es decir, si yo veo algún hallazgo positivo en la monitoría, alteración de la variabilidad, que tenga la presencia de las delegaciones, que se relacione con las contracciones, etcétera, ahí solamente va a tener el 40 al 50%, lo cual no la hace tan buena herramienta para buscar el problema que estamos viendo en este momento, que es la asfixia o el estado fetal insatisfactorio. Actualmente podemos usar dos tipos de monitoría, una que se llama anteparto, que es la que usamos en el control prenatal, la señora llega antes de tener, como les digo, sus contracciones, o la monitoría que es intraparto, que es la señora que ya consultó y la vamos a dejar hospitalizada. Y de esta intraparto, entonces yo puedo tener dos modalidades. Una prueba sin estrés, que es espontánea, que es la NST Stress Test, como le quiera decir, y es fundamentalmente la prueba que nosotros le hacemos a la paciente y no aparecen contracciones o aparecen menos de 3 contracciones en 10 minutos, es decir, que la señora no está aún en trabajo de parto. Y la prueba con estrés, que la podemos hacer si la señora ya está con unas contracciones regulares, o la podemos, por supuesto, estimular, se puede hacer con estimulación o una prueba con oxitocina. Recordar que no todas las pacientes se les puede hacer y que hay unas contraindicaciones para ellos. Por ejemplo, una señora en la cual estemos sospechando una alteración de la placenta, pues no le podemos poner oxitocina, una placenta previa, una placenta grande, los embarazos humerares es una contraindicación de hacer una PTC inducida, tendríamos que esperar a hacer una PTC espontánea, pero cabe anotar que ya en muy pocos centros, por no decir ninguno, le atenderíamos un parto vaginal a una persona con un embarazo humeral. Y el otro sería el estímulo vibroacústico que se hace con una herramienta electrónica, que ya les voy a mostrar un poco más adelante. Y la otra modalidad es la monitoría fetal PTC al ingreso. La evidencia es insuficiente para recomendar de rutina la realización de PTC al ingreso en pacientes de bajo riesgo. Entonces, además de que tenemos que tener una especificidad limitada en la herramienta, no hay una recomendación específica que si yo induzco las contracciones pueda tratar de predecir qué va a pasar con la hipoxia en ese feto durante las siguientes 5 horas. Ya vamos a ver por qué 5 horas. Y se debe considerar individualmente el riesgo para saber si vamos a tener algún tipo de intervención. Intervención significa modificar las condiciones de la paciente. Si está hipertensa, quitar la hipertensión. Si el muchachito, si la señora está deshidratada, entonces hidratarla para que le llegue más oxígeno al bebé. Hacer lo que llamamos reanimación en caso de que lo necesitemos, y la recomendación es este nivel de evidencia que ustedes valoran. La otra posibilidad que yo tengo entonces es hacer una monitoría fetal continua. Cuando la señora llega al hospital, entonces existe un test que se llama el test de admisión. Yo tengo a la señora está con contracciones, le hago un test de admisión que no es la monitoría de 20 minutos, sino que es una monitoría que dura entre 5 y 10 minutos, que es solamente para valorar agudamente cómo está el estado en ese momento del bebé. Y 5 horas después, cuando yo la tengo hospitalizada, cambiándole sus condiciones iniciales, hidratada, reposada y en una conducción de trabajo parto, le hago un test nuevamente para poder saber cómo están las condiciones de ese momento. Es una prueba que es rápida, que tiene mucho mejor sensibilidad que una monitoría común y corriente como la que vimos anteriormente, y que me va a tratar de predecir las condiciones del parto hasta en un 70% para bienestar fetal, cuando me está mostrando que la prueba está reactiva. Si la prueba está no reactiva, tengo nuevamente una especificidad baja, es decir, voy a tener una prueba que me va a ofrecer más o menos el 50% de sensibilidad. En estos casos, como en cualquier prueba diagnóstica médica, yo tengo que ofrecerle a la paciente una prueba subordinada o una prueba adjunta. Es decir, tengo que ofrecerle otra posibilidad. Ya vamos a ver qué posibilidades tengo. O le tengo que jalar el pelo al niño, o le tengo que hacer un perfil físico, o le tengo que hacer una pulsoximetría específica al bebé. Hay muchísimas herramientas que a veces no las tenemos disponibles nosotros, pero tenemos que aplicar otro tipo de prueba. Y luego, cuando la tenemos ahí, entonces existe la posibilidad de que yo tenga todo el trabajo parto con mi paciente
conectada mediante una monitoría fetal, que se recomienda en gestantes con alto riesgo de resultado obstétrico perinatal. Entonces vimos que ya la paciente que es de bajo riesgo, la podemos acompañar, hacer la auscultación intermitente y hacerle un test de admisión con una prueba de admisión 5 horas después. Y si la señora es de alto riesgo, entonces ya nosotros podemos tener la opción de una monitoría fetal continua. La otra posibilidad es hacer la monitoría fetal intermitente, que es esa señora a la cual le hacemos monitoría fetal de acuerdo al estado de evolución que me presenta el feto durante el trabajo de parto. Esta la hacemos durante 15 minutos más o menos cada 2 horas. Si la PTC es normal, se suspende el trazo, entre tanto hacemos auscultación intermitente. ¿De acuerdo? O sea que son herramientas muy valiosas que me permiten tratar de predecir. Este es el grado de recomendación que nos da este, que no es el mejor, pero sí es muy bueno. Hay diferentes guías alrededor del mundo. Esta análisis es la de los británicos, del Royal College, de Nueva Zelanda, de lo que usted quiera, en donde clasificamos las pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Cuando la paciente es de bajo riesgo, entonces dijimos que le hacíamos una auscultación intermitente y acompañamiento. Y si la paciente es de alto riesgo, monitoría fetal electrónica. Si la auscultación intermitente es normal, la señora continúa con auscultación intermitente y su resultado perinatal va a ser igual que si hubiéramos hecho alguna otra prueba. Pero si el resultado es anormal, entonces hacemos una monitoría fetal electrónica y entramos en el protocolo que vimos en las 2 diapositivas anteriores. ¿De acuerdo? Ahora, estas son las pruebas de admisión que les decía. Hacemos una prueba en un corto tiempo de 5 a 20 minutos, una velocidad del trazo normal, y aquí sí estamos evaluando los mecanismos de reserva placentaria, que a la postre es lo que a mí me interesa en el momento en que hago la valoración de mi paciente, porque yo necesito saber si esa placenta que yo tengo en ese momento en evaluación va a soportar todo ese estrés de trabajo de parto que va a durar entre 12 y un poco más de horas. Y por supuesto voy a estimar el riesgo de asfixia durante el trabajo de parto. Esta prueba, que es el test de admisión, la debo reportar o la debo interpretar como reactivo, sospechoso u ominoso. Cuando es ominoso tengo que tomar una determinación. Cuando es sospechoso tengo que aplicar una prueba subordinada y cuando es reactivo puedo continuar mi manejo del trabajo de parto dentro de lo que espero para ese periodo. ¿Qué intervalos de tiempo tengo yo para la acidosis? Y lo tengo que tener muy en cuenta de acuerdo al hallazgo que yo encuentro. Si yo vi desaceleraciones repetidas, 115 minutos. Con desaceleraciones variables, recuerden que las desaceleraciones variables son las que generalmente son benignas, son por pinzamiento del cordón, alguna circular, alguna cosa, 145 minutos. Y si solamente encontré disminuciones de variabilidad, 185 minutos. Quiere decir que la disminución de la variabilidad minuto a minuto y las desaceleraciones variables son lo menos específico y lo que más tiempo me va a dar para poder tomar una decisión. Sin embargo, estos tiempos solamente funcionan cuando yo he controlado a mi paciente y he tenido un acercamiento completo a saber en qué momento la monitoría cambió de reactiva a algún hallazgo anormal. Porque si yo no sé cuándo empezaron esos cambios, no sé cuándo empezaron a correr estos 115 minutos. Obviamente no se jamás va a esperar 115 minutos para tomar una decisión. Pero, por eso es importante que tengamos muy bien monitorizada a nuestra paciente. El test de admisión reactiva normal, la probabilidad de asfixia es menor al 5% en las siguientes 5 horas. Por eso a las 5 horas, estadísticamente, tengo que volver a hacer otra monitoría. No cada 2 horas como la señora que estamos viendo de alto riesgo, sino la señora que estamos viendo de bajo riesgo. Entonces hemos visto 4 conceptos importantes. Clasificar el riesgo, saber qué tipo de acompañamiento le voy a dar a la paciente, entender que la auscultación intermitente es equiparable a una monitoría electrónica y que la monitoría electrónica la puedo usar permanentemente, la puedo usar de manera intermitente cada 2 horas, o puedo tener una herramienta que es mucho más simple, más barata y que me ofrece una mejor sensibilidad para esta prueba, que es hacer un test de admisión y una prueba subordinada a los 5 minutos. El rendimiento de la prueba vuelve a ser lo mismo, pero mira el valor predictivo negativo. ¿De acuerdo? Esto cuando tenemos una monitoría reactiva, por supuesto. La prueba junta o prueba subordinada, entonces en cualquier cosa en medicina se refiere a una prueba adicional que yo voy a hacer porque mi primera prueba no me brindó la información suficiente o sus resultados no son lo suficientemente conclusivos. Por supuesto, esto me va a ayudar a hacer intervenciones innecesarias. ¿Cuál es el problema de todas estas pruebas de bienestar fetal? Que yo voy a actuar más rápido probablemente y vaya a aumentar mi índice de cesáreas si no soy cuidadoso y si no las sé interpretar de una manera adecuada. Para esas pruebas adjuntas entonces existen varias cosas. Estimulación del cuero cabelludo, que lo puedo hacer de manera digital o instrumental, o puedo tener la estimulación bioacústica, que lo puedo hacer con una herramienta electrónica, con un estimulador fetal específicamente hecho para eso, no con un vibrador de celular, ni con una cantidad como entregan, como hacen acá en todas partes, sino que esto tiene que estar, digamos, específicamente diseñado para usarlo. Pero tristemente,
No en todas nuestras salas de parto hay un estímulo bioacústico adecuado, que es un aparatito listo que ya les voy a mostrar, donde nosotros hacemos el estímulo sobre el bolo cefálico del bebé, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de esta prueba? Estos LR positivos y estos LR negativos. Los estudios comparan el test de estimulación bioacústica contra el pH de cuero cabelludo y muestran que cuando la reacción del feto es positiva, es decir, entre 30 y 45 segundos después de que yo haga la prueba, el feto tiene una reacción tanto en frecuencia cardíaca como en movimientos de flexión y extensión de sus extremidades, entonces voy a tener un rendimiento que es casi equiparable a tener un pH de cuero cabelludo como prueba adjunta, lo cual me mejora el rendimiento de mi prueba, la que había utilizado inicialmente. O sea, que si yo tengo una prueba adecuada, no necesito hacer un pH de cuero cabelludo. Afortunadamente, porque aquí creo que en ninguna sala de parto vamos nosotros a conocer el pH de cuero cabelludo, porque en ninguna parte se está haciendo. Ahora, si es no reactivo, tengo un 60% de asociación con el pH en cuero cabelludo menor a 720. O sea, aquí miren que en sala de partos, que casi nunca la usamos, es una herramienta fundamental y que me ayudaría muchísimo a coordinar con ustedes qué vamos a hacer con ese test y de qué manera vamos a actuar. Pero si es reactivo, el 100% de esos casos tiene un pH de cuero cabelludo por encima de 7.2. Entonces me está mostrando que definitivamente es una prueba fundamental, muy barata y que la puede hacer cualquier persona. Y me disminuye en un 50% la necesidad de hacer una prueba invasiva. En cuanto al pH de cuero cabelludo, pues obviamente tener una pH-metría, sea el cuero cabelludo, sea el cachete fetal, o sea directamente el cordón umbilical, nosotros lo hacemos por razones obvias, pues sería el gol estándar para cualquier situación, porque verdaderamente me están dando los gases arteriales, yo podría saber qué está pasando desde el punto de vista de acidosis al calcio y el estado ácido básico de mi paciente. La otra posibilidad es medir el lactato también en cuero cabelludo, que me va a permitir también tomar unas decisiones adecuadas. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de la prueba? Sensibilidad del 40%, entonces fíjense que no es tan alta como nosotros pensamos. Cuando hay cuero cabelludo, lo cual es una toma de sangre directa que sería lo ideal, pero que pues obviamente no vamos a hacer. Y la especificidad es del 90%. Entonces fíjense que cuando los hallazgos son positivos, pues definitivamente sí me va a mostrar con un valor predictivo del 89% de esos LRs que ustedes ven ahí. Entonces una herramienta buena, no la tenemos, no la hacemos acá, y que me permitiría tomar alguna decisión. Pero si nosotros comparamos estos números con lo que habíamos visto no invasivo previamente, que les mostré, pues vemos que los rendimientos de las pruebas son similares, luego en este caso lo no invasivo podría mejorar. Aquí entonces está la manera como se toma, estos serían los dilatadores, este sería el cablecito que equivalería a esto, y el electrodo. Entonces nosotros llevamos el cuero cabelludo, lo ponemos, lo raspamos un poquitito, ponemos ahí nuestro electrodo y vamos a poder tomar una muestra de cuero cabelludo que es útil en los extremos del espectro. Es decir, cuando yo tengo un paciente que esté con una sospecha muy alta o que tenga un paciente con un riesgo obstétrico también muy alto para poder tratar de predecir cuál va a ser el resultado. 7.25, 92% Apgar normal. Menor de 7.15, 80% Apgar anormal. 7.15 a 7.25, la mitad de esos casos son anormales. O sea que tenemos una zona gris entre 7.15 y 7.25. Pero como ustedes ven, en los extremos de la prueba, cuando el feto está muy bien o cuando el feto está muy acidótico, vamos a tener una respuesta muy bien. Acompaña, por supuesto, la presencia de positividad en la monitoría de tipo de estrés, en el cual tendríamos nosotros un pH satisfactorio y deberíamos repetir esa monitoría cada 30 minutos de acuerdo a la guía clínica que nosotros vimos anteriormente. Nosotros no hacemos pH en cuero cabelludo y no lo tenemos tampoco disponible. Existe otra posibilidad que es muy interesante, que son los métodos ópticos, que es como el pulsoxímetro que usamos con los bebés o con las mamás, que lo usamos mediante espectrofotometría infrarroja y pulsoximetría fetal continua. Aquí lo que hacemos es una medición directa de la proporción de hemoglobina que transporta el oxígeno. Es un método no invasivo, seguro, confiable, y utiliza pues el método que ustedes hacen con los bebés todo el tiempo. Aquí utilizamos un electrodo un poquito más plano que se lo ponemos en el cachete al bebé. ¿Qué características tiene? Tiene que estar cefálico, membrana rota, ya está dilatado, porque si no, no hay cómo ponerle el electrodo al bebé. Es una prueba muy interesante que tiene esta sensibilidad de 30 al 40%, muy mala, pero es muy específico. Entonces lo usamos siempre después de que la prueba de tamiz inicial me salió positivo. Sería una prueba adjunta. Tampoco lo tenemos en nuestro
Entonces, ninguna clínica, por más privada que haya acá en el país, vamos a encontrar cómo orientar un trabajo de parto con estas herramientas, pero es importante que ustedes lo conozcan. Cuando da positiva, la posibilidad de hipoxia es del 70% y cuando da negativa, 25%. No nos da la tranquilidad para bienestar fetal, porque solamente me encuentran resultados específicos. Tenemos otra posibilidad, que es la electrocardiografía fetal intraparto. La electrocardiografía fetal intraparto también hacemos unos electrodos específicos. Aquí vamos a buscar un electrodo en el polo cefálico del feto. Tendríamos que tener algunas condiciones, ya tendría que tener un estado de trabajo de parto más avanzado, tendría adicionalmente que estar con las membranas rotas, tener el aparato, por supuesto. Y acá vamos a buscar alteraciones del segmento ST y alteraciones de la relación PRR. Eso se llama el análisis del segmento ST coestal, que se va a relacionar a un metabolismo miocárdico anaeróbico en el momento en que el feto esté bajo ese estrés. Importante que lo conozcan, es en lo que más estudios hay en la última década, ¿cierto? Pero tampoco lo tenemos en nuestro. Ya que estamos resumiendo que nosotros seguimos con la monitoría. Eso es lo que nosotros buscamos acá. Cuando yo estudié en Estados Unidos, eso fue hace unos años ya, más de 10, ya se estaba usando y era una maravilla. Entonces uno lee un electrocardiograma en un monitor, como si fuera un visoscopio, y el muchachito está monitorizado todo el tiempo y uno busca intervalos entre el PR y el RR y la elevación de la onda T. Eso se ha relacionado además en los estudios con los cambios en los niveles de troponina y de troponina cardíaca, que me van a ayudar a saber qué tipo de estrés está manejando el corazón. Teóricamente vamos a encontrar posibilidades de estrés previos a que se me altere la monitoría. Luego, es una herramienta que es muy importante. ¿Cuál es el rendimiento de la prueba? Sensibilidad del 5 al 38, pero podemos llegar a una especificidad casi del 99 con estos valores predictivos negativos. O sea que es una prueba muy buena y, digamos, si me tocara escoger entre todas las pruebas subordinadas que hay acá, me quedaría con esta. ¿De acuerdo? Sin embargo, en nuestro medio, muy seguramente nosotros vamos a quedar con la monitoría fetal y un test de estimulación biológica, que sería, como ustedes ven, tal vez lo más importante. Perfil biofísico fetal intraparto. Entonces acá abajo que es, si hacemos nuevos perfiles biofísicos cuando la paciente está en trabajo de parto, no el previo, que tiene unas utilidades distintas. Entonces, cuando el perfil biofísico, todos sabemos que es un perfil biofísico, ¿cierto? Los 5 parámetros de monitoreo fetal, respiración, tono, ¿sí? Movimientos, etc. Muy fácil. Entonces este examen se hace, por supuesto, con una monitoría fetal y una persona que haga la ecografía y busque el volumen de líquido amniótico y las otras 3 características. A cada característica se le dan 2 puntos y el muchachito debe sacar 10 sobre 10 y está bien. Todo puntaje por encima de 8 es satisfactorio. ¿Listo? Entre 6 y 8, entonces sería para utilizar una prueba subordinada, y por debajo de 6, entonces hablaríamos de que la prueba salió positiva para alteración del bienestar fetal y que tendríamos una alta sospecha de cirrosis. Sin embargo, fíjense, una sensibilidad del 60%, pero muy específico, como la mayoría de los exámenes que nosotros vimos acá. ¿De acuerdo? Acá lo más importante es que valoramos el líquido amniótico. Entonces, ojo, sería útil cuando las membranas están íntegras en el paciente que no rompió ya la fuente, porque si rompió la fuente, no vamos a tener el líquido amniótico como un marcador de bienestar fetal. Pero adicionalmente recuerde que el líquido amniótico es un marcador crónico, es decir, si es el reflejo de la diuresis fetal, pues una paciente que haga un estado agudo, el muchachito no va a alcanzar a alterar su diuresis por más hipóxico que esté en ese momento, y yo no voy a ver una alteración completa del líquido amniótico. Luego no sería una prueba a tener muy en cuenta dentro de lo que es el bienestar fetal intraparto. Sin embargo, esto sí tenemos por regla o por normatividad de la Secretaría de Salud, un ecógrafo en todas las salas de parto, al igual que un monitor. Entonces esto sí sería, digamos, más factible de hacer. Y la velocimetría Doppler intraparto, nuevamente acá insisto, es en la paciente que está en trabajo de parto, donde podríamos relacionarnos con el apnea, con la necesaria por acidosis, los pequeños parajes estacionarios y las alteraciones de frecuencia cardíaca fetal intraparto. El Doppler fetal es un muy mal predictor de la asfixia perinatal aguda. Luego, no es una herramienta que yo deba utilizar intraparto. Además de tener una persona que lo sepa hacer, no todos los momentos en salas de parto vamos a ser una persona entrenada para hacerlo, y eso sería peor porque tendríamos resultados diferentes y aumentaríamos con toda seguridad el índice de cesáreas. Eso no habría duda de ello. Entonces, en general tenemos que es un pobre predictor de resultados adversos perinatal. En conclusión, tenemos que la monitoría electrónica de frecuencia cardíaca fetal continúa siendo nuestra principal herramienta en la evaluación del bienestar fetal intraparto. Recordemos que en cuanto al Doppler fetal, es una herramienta muy importante para evaluar el estado hemodinámico de los pacientes. ¿De acuerdo?
Si el paciente tiene una restricción de crecimiento intrauterino y hemos hecho seguimiento con el Doppler y sabemos exactamente cómo es su estado hemodinámico, ni la monitoría ni el perfil biofísico han demostrado a la luz de la evidencia que sean herramientas para seguir ese caso. O sea que adicionalmente, si el feto que nosotros hospitalizamos es un muchachito que tiene restricción de crecimiento y una hipoxia crónica, la monitoría fetal preparto no es la herramienta, pero las pruebas intraparto tendrían una sensibilidad y especificidad similares a las que vimos ahí en ese bebé que está hipóxico, no el Doppler intraparto. La prueba adjunta es esencial para mejorar el rendimiento de este método. ¿Qué significa? Que siempre debo yo aplicar mi prueba inicial y siempre, en todos los casos de la paciente que estoy valorando ese reparto, tengo que tener prueba adjunta porque si no me quedo sin saber cuál va a ser la posibilidad de resultado perinatal en mi feto. Y los resultados ópticos tienen un futuro promisorio de cumplimiento de este objetivo, aunque ya vimos que no teníamos y que nos quedaríamos con el electrocardiograma. Y entonces estamos donde empezamos. La frecuencia cardíaca fetal está sujeta a considerables variaciones, la cual ofrece un medio confiable para juzgar el bienestar del niño, y con eso es que lo debemos hacer. Muchísimas gracias. Y tenemos diferentes resultados, a veces salen muy bien, pero salen muy mal y no conocemos esta parte antenatal del bebé. Entonces, para todos los que pueden estar en sala de partos, tener como la idea de cuáles son las condiciones de la forma monitorear para cuando nos remitan o vayan a venir los bebés. Bueno, entonces ya una vez con la introducción de más o menos cómo determinar el bienestar fetal, ahora sí vamos a hablar como tal de qué es asfixia perinatal y qué debemos hacer o cómo se debe abordar el niño en este caso. Vamos a revisar el séptimo consenso clínico de Sieben, que es lo último que hay como en cuanto a la hipotermia terapéutica, que es del 2016. Bueno, entonces en cuanto a las definiciones, lo primero que debemos saber que es una encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica es un síndrome clínico de disfunción neurológica que lo que es el resultado como tal de la falta de oxígeno y sangre al cerebro alrededor más o menos del nacimiento. Las principales causas de morbilidad neurológica y de disfunción multiorgánica en el recién nacido a término o casi a término. Ahorita ya vamos a ver cómo es la definición más o menos, pero siempre tener en cuenta que es una de las principales causas de morbilidad en el neonato. Genera una discapacidad permanente. Bueno, en cuanto a las definiciones, entonces vamos a definir primero qué es el evento centinela, que era lo que nos guiamos con lo que estaba hablando el doctor. Entonces, entre los eventos centinelas tenemos cualquier circunstancia que pueda ocurrir antenatal o en el momento del parto, que lo que haga es disminuir la cantidad de oxígeno que le va a llegar al feto como tal y va a conducir a la hipoxia. Entonces tenemos uno, el prolapso del cordón, el desprendimiento de la placenta, la ruptura uterina, la transfusión feto-materna grave. Bueno, eso es un lado. Y lo otro que podemos tener es una distosia de parto, que es un parto difícil porque pueden tener una presentación anómala, ¿sí? Desproporción pélvica y una distosia de hombros, como las principales causas como tal que me llevan a la hipoxia perinatal. Bueno, entonces en cuanto a la introducción, la hipoxia perinatal y la hipotermia terapéutica es un concepto realmente nuevo. Apareció más o menos hacia el siglo XXI, en donde se encontró que más o menos disminuir una temperatura entre 3 a 4 grados en las primeras 6 horas de vida del niño podía reducir como tal la discapacidad mayor y la mortalidad que existía a largo plazo. Entonces, la encefalopatía hipóxico-isquémica es una urgencia diagnóstica y terapéutica, esto teniendo en cuenta que el efecto, como lo vemos acá, solamente lo tenemos en las primeras 6 horas de vida. La encefalopatía hipóxico-isquémica entonces se caracteriza porque es un síndrome de disfunción neurológica aguda, de una gravedad variable y que acontece tras el episodio de asfixia. Bueno, entonces, como decíamos antes, es importante como tal centrarse en qué es o cómo atender al paciente que tiene la hipoxia perinatal. ¿Por qué? Porque va a generar una morbimortalidad neonatal en el recién nacido a término o un pretérmino tardío, genera altos costos socioeconómicos para las familias, sobre todo a futuro, ya vamos a ver por qué razón. El riesgo de muerte es del 10% y causa un riesgo de discapacidad a largo plazo que más o menos oscila entre el 30 al 40%. El riesgo de muerte es aproximadamente en 60% en los pacientes que van a tener una encefalopatía hipóxica isquémica grave, que ahorita les explico cómo se clasifican en leve, moderada y severa. Y la incidencia alta en países con pocos recursos. El 8% de las muertes se presentan en los menores de 5 años en relación con asfixia perinatal. Entonces, ¿cómo sabemos que un niño
tiene o no tiene hipoxia perinatal o enfermedad hipóxica isquémica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que son neonatos con nada gestacional a término o un pretérmino tardío, es decir, mayor o igual a 35 semanas. Lo otro es que tenemos que tener en cuenta que se producen las primeras 6 horas de vida, entonces es como la ventana terapéutica que tenemos para intervenir en estos niños. Y algunos grupos se puede utilizar el electroencefalograma de amplitud integrada como una monitoría para saber si el paciente o no cursa con encefalopatía hipóxico-isquémica. Lo otro que tenemos que tener es, bueno, ya sabemos que es un neonato pretérmino temprano o tardío, o una término. Lo otro, que tenga un evento centinela, ya definimos cuáles son los eventos centinela. Y lo otro que tenemos que tomar son gases del cordón, si se puede, y vamos a mirar el estado como tal del niño. Lo primero, que tengan un Apgar menor a 5 a los 10 minutos de la edad postnatal. Lo otro es que si yo tengo los gases del cordón que tienen una acidosis con un pH menor a 7 o un déficit de base mayor o igual a menos 16 en sangre arterial de cordón umbilical o en sangre venosa dentro de la primera hora tras el nacimiento después de tomado, se debe considerar que el paciente cursa con una encefalopatía hipóxico-isquémica. Y hay una necesidad de ventilación mecánica durante por lo menos 10 minutos después del nacimiento o ha requerido una reanimación cardiopulmonar avanzada. Esos son los criterios para considerar que el neonato puede estar cursando con una enfermedad encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, ¿en qué consiste o por qué razón se genera el daño en estos pacientes? Entonces, lo que vamos a tener es que hay una despolarización celular y un fracaso energético inicial. Como sabemos, el oxígeno es como tal la fuente principal de energía que tenemos pues para producir toda la energía necesaria para todas las actividades del organismo. Entonces, se van a disminuir como tal estas reservas de glucosa y ATP, se van a acumular o van a entrar en un metabolismo anaerobio como tal y hay una acumulación de lactato y de fosfato inorgánico. ¿Y eso qué me va a generar? Una falla energética primaria. Entonces, en la falla energética primaria, que es la primera fase, de ahí vamos a pasar a una fase latente, que esta es importante, que es en la cual debemos actuar o intervenir para evitar como tal el daño o la morbilidad a largo plazo del niño. Y por último tenemos la falla energética secundaria, que es como decir el punto de no reversa. Una vez logremos estar en falla energética secundaria, ya no hay nada que hacer en este caso. Entonces, en la falla energética primaria, ¿qué vamos a tener? Va a haber una muerte inicial de las neuronas por una necrosis tisular. En la fase latente, esas neuronas tienen una recuperación parcial como tal del metabolismo oxidativo del cerebro y tienen una capacidad de recuperación. Y en la secundaria, como dijimos, es el punto como de no retorno. Hay un deterioro nuevamente del metabolismo y de ahí ya no hay forma de que vuelva otra vez a su fase latente o a la falla energética primaria. Entonces, la falla energética secundaria comienza luego de las primeras 6 a 15 horas posterior a la agresión como tal, o sea, del evento centinela o del evento que produjo la hipoxia. ¿Qué va a producir? Entonces se van a activar como tal las reacciones bioquímicas y moleculares que lo que hacen es agravar el daño. Entonces se producen radicales libres y una cantidad de citoquinas que conducen a una muerte celular programada y a una necrosis como tal de las neuronas. Se altera la función mitocondrial y un daño excitooxidante, que ya lo dijimos, y va a haber una muerte celular por la necrosis y apoptosis que van a entrar estas células. Entre más grave y más extenso sea el daño que se produzca a nivel histológico, mayor van a ser las consecuencias como tal a largo plazo de estos niños. Y la ventana terapéutica, que es donde tenemos que ubicarnos, se ubica como tal en la fase latente, que es como el tiempo en las primeras 6 horas que tenemos para intervenir y disminuir como tal el daño que puede tener el neonato a largo plazo. Entonces se va a hacer una intervención terapéutica que con el fin es de disminuir como tal o aminorar la lesión, y va a haber un periodo posterior a la reperfusión. Entonces, no hay un tiempo definido claro en el recién nacido, pero según más o menos la fisiopatología se cree que son las primeras 6 horas como el tiempo prudencial que se puede hacer. Sin embargo, acá pues hemos visto casos en que llegan los niños después inclusive más de 6 horas. Pueden estar afectados por diversos factores, entonces, uno, la gravedad y duración como tal de la agresión, y lo otro que podemos tener es la presencia de factores de preacondicionamiento o sensibilización que se tenga. Entonces, en cuanto a la ventana terapéutica, lo que debemos hacer es que entre más profunda sea la depresión de energía, o sea, entre menos oxígeno haya tenido el niño durante este evento hipóxico isquémico, va a ser mucho más corta la fase de latencia y por tanto pues la probabilidad de que se produzca un daño va a ser mucho mayor. Entonces,
Se conoce como las pocas horas de oro, que se debe considerar la encefalopatía hipóxico-isquémica como una urgencia diagnóstica y terapéutica. Estos niños se deben remitir como una urgencia vital. Bueno, entonces acá para explicar, eso es lo que va a suceder más o menos en cuanto a la fisiopatología. Tenemos las tres fases, una fase primaria, la ventana terapéutica o la fase latente y la fase secundaria. Más o menos tenemos entre la hora cero, que es la hora del nacimiento, o la hora que se produce como tal el evento centinela, que me va a conducir a la hipoxia, a la encefalopatía hipóxico-isquémica, más o menos hasta las 72 horas, que es lo que tenemos acá. Entonces, en la fase primaria tenemos la agresión como tal, aquí es donde se produce y empieza a aumentar como tal ese metabolismo oxidativo. Entonces empiezan a producir radicales libres y diferentes citoquinas como tal, que me van a conducir a que estas células neuronales vayan o conduzcan hacia apoptosis o necrosis. Luego tenemos una ventana terapéutica, que es la fase latente. Más o menos va entre las 2 hasta más o menos las 6 horas, aunque inclusive le dan como una ventana más o menos hasta las 10 horas. En esta etapa, que es la ventana terapéutica, es donde se debe como tal intervenir, porque lo que va a haber es que va a tener una recuperación del metabolismo oxidativo y puede disminuir como tal o entrar en una repercusión que va a disminuir la cantidad de daño que se pueda producir en estas células. Y ya en la fase secundaria, estas células entran en un periodo de muerte celular, ya entran en apoptosis y necrosis definitiva, y acá ya no se puede intervenir. Entonces siempre hay que intervenir en esta ventana terapéutica, que es a lo que entramos con el manejo de la hipotermia terapéutica. Entonces, la hipotermia terapéutica, teniendo en cuenta todo lo anterior, debe estar iniciada en las primeras 6 horas de vida, que es lo que se recomienda. La idea es mantener una temperatura entre 33 a 34 grados centígrados de forma estable, más o menos por las primeras 72 horas, que es el momento en que se produce como tal todo el evento de producción de citoquinas. Se debe hacer después de estas 72 horas un recalentamiento, pero este recalentamiento no es, apaguemos y subamos la temperatura del niño de una, no. El recalentamiento también se debe hacer de manera lenta, más o menos a 0.5 grados centígrados por hora, con el fin de reducir mortalidad, y el objetivo como tal o final de la hipotermia terapéutica va a ser reducir las tasas de discapacidad mayor y la probabilidad de parálisis cerebral entre los 18 y 24 meses. Se ha visto que con la hipotermia terapéutica es la única como intervención descrita hasta el momento que aumentan la supervivencia con la función neurológica normal de estos niños que han sido Entonces, cuanto antes inicie el enfriamiento tras la agresión hipóxico-isquémica, mayor es la probabilidad de neuroprotección. Por eso se considera una urgencia. En cuanto al mecanismo de acción, entonces el objetivo como tal, al disminuir la temperatura entre 33 a 34 grados centígrados, es disminuir este metabolismo cerebral y la producción de radicales libres, que es lo que me va a generar el daño. Y lo que se ha visto es que con cada grado centígrado que se disminuye aproximadamente 5% la probabilidad de que se produzca el daño cerebral. Recordar siempre que se debe generar o se debe poner los niños en hipotermia terapéutica solamente en los recién nacidos pretérminos tardíos, es decir, mayor a 35 semanas o que sean a término. Bueno, entonces los mecanismos principales que nos describe pues el consenso CIBE o que lo resume en esta tablita, entonces es 1, disminuir gradualmente la depresión de ATP, entonces ya decíamos que por cada grado Celsius que se disminuya va a disminuir 5% el metabolismo cerebral. Lo otro que tenemos es que se reduce la acumulación de los aminoácidos excitotóxicos que me van a conducir a una lesión neuronal como tal. Disminuye la producción de óxido nítrico y suprime síntesis de los radicales libres, puede suprimir toda la reacción inflamatoria, la activación microbial y inhibe como tal el programa celular o apoptosis, que es secundaria como tal a la producción de todas estas citoquinas y la producción de óxido nítrico y radicales libres. Y lo que me va a hacer es que se debe prolongar la ventana terapéutica en este caso. Entonces, ya entrando como tal, ¿qué es la hipotermia? Entonces, en cuanto a la hipotermia, existen dos formas de hipotermia, una hipotermia pasiva y una hipotermia activa como tal. La pasiva, entonces, consiste como tal en el enfriamiento tras la no aplicación o retirada de todas las fuentes exógenas. Entonces, como sabemos, todos los recién nacidos, pues siempre cuando se van a adaptar, pues se ponen bajo la lámpara de calor, como para que mantengan su temperatura. En este caso, debe haber un enfriamiento o retirar estas fuentes exógenas, pero importante tener en cuenta que si esta hipotermia no se controla y se apaga así como así la lámpara de calor y no hay una supervisión adecuada del recién nacido, esta intervención
pasa de ser una estrategia protectora a una estrategia peligrosa, inclusive que me puede generar diferentes condiciones o morbilidad en el niño. La disminución de 1.5 grados centígrados en media hora, inclusive hasta 3 grados centígrados, si ocurrió la asfixia moderada durante el nacimiento, es como la estrategia protectora que se tiene en las primeras horas. Y la hipotermia activa, que es la que vemos que se hace acá con el protocolo como tal, el objetivo es mantener una temperatura objetivo más o menos entre 33 a 34 grados centígrados. Se debe mantener en las primeras 72 horas estable, siempre en 33 a 34 grados centígrados. Luego de cumplir las 72 horas se debe hacer un recalentamiento posterior del recién nacido, que es un recalentamiento lento y progresivo. Y para esto utilizamos unos equipos servocontrolados que lo que me hace es controlar o monitorizar esta temperatura y mantenerla estable siempre entre 33 a 34 grados centígrados. Entonces, ¿cómo se va a obtener? Existen dos equipos hasta ahora. Uno, el enfriamiento selectivo de la cabeza. Sin embargo, se ha visto, este fue el primero que se describió, sin embargo se vio que solamente el enfriamiento selectivo de la cabeza era menos efectivo o tenía menos efecto sistémico de la hipotermia. Y luego empezamos con el enfriamiento corporal por contacto, que consiste en enfriar el neonato completo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces se puede utilizar un colchón o una manta de hipotermia, que es la que tenemos acá disponible en la unidad neonatal, o también se puede utilizar un mecanismo que es usa un chaleco y un gorro nada más. Es la única estrategia demostrada con la hipotermia que genera neuroprotección eficaz como tal para el recién nacido. No hay ninguna otra estrategia que se haya descrito. Como todo, tiene unos eventos adversos. Entonces acá lo que vemos es, esta es la del gorro que teníamos acá, pues faltaba el chaleco, esta es la selectiva solamente por la cabeza, sin embargo esta ya no se utiliza, ¿listo? Utilizamos esta que es una manta protectora, entonces lo que hace es cubrir todo el recién nacido y siempre va a mantener la temperatura entre 33 a 34 grados centígrados, que es el objetivo principal. Entonces, ¿qué eventos adversos tenemos inicialmente? Entonces, recordar que todo niño que tiene una hipotermia va a tener una bradicardia sinusal, secundaria que a la disminución de la temperatura y al mantener una temperatura, pues digamos que baja. Lo otro que se puede producir es una trombocitopenia moderada, pero no se debe asociar a sangrar. La otra es una hipotensión, entonces estos niños por lo general, algunos tienen mayor necesidad de soporte inotrópico, en los que tienen una hipotensión que no responde o una hipotensión persistente secundaria como tal a la hipotermia. Bueno, entonces la etapa de recalentamiento es importante tenerla en cuenta porque es una etapa crítica. En esta etapa lo que vamos a hacer es, teníamos como digamos que el metabolismo cerebral disminuido, con disminución de consumo de oxígeno, con la temperatura baja. ¿Qué vamos a hacer al aumentar la temperatura? Lo que vamos a producir es que va a aumentar el metabolismo energético cerebral, eso induce a que se consuma glucosa y oxígeno cerebral. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Como es una reperfusión como tal o una reactivación como tal a nivel neuronal, entonces lo que vamos a producir es un riesgo de aparición de convulsiones. Entonces, cuando aparecen convulsiones, ¿qué debemos hacer? Se debe interrumpir el recalentamiento transitorio y ahorita ya decimos cómo se maneja. Sin embargo, entonces hay que estar pendiente de las convulsiones. Recordar que en los neonatos no convulsionan como en los niños, en los lactantes o en los más grandes, entonces siempre hay que estar atentos a cualquier tipo de movimiento y a los signos vitales del niño. El recalentamiento, como dijimos, se debe hacer a un ritmo constante, debe ser aproximadamente entre 0.1 a 0.5 grados centígrados por hora y la duración no debe durar menos de 6 horas. Entonces es como la regla de los 6. Se debe iniciar en las primeras 6 horas de vida y se debe hacer el recalentamiento en 6 horas. Y produce una hipotensión secundaria a una vasodilatación por un recalentamiento, por un aumento de la temperatura. Entonces, los recién nacidos candidatos a hipotermia terapéutica tienen que cumplir como con estas condiciones. Las iniciales o las principales es que tenga más de 35 semanas o 35 semanas cumplidas al momento de nacer. Que tenga la historia de un evento centinela perinatal de riesgo, que ya mencionamos cuáles son, que son los que me van a llevar a la hipoxia. O que muestren una encefalopatía hipóxico-isquémica de moderada a severa en las primeras 6 horas de vida, que son los objetivos. No se ha visto una evidencia como tal de utilizar hipotermia terapéutica en qué pacientes. Uno, que tengan más de 6 horas de vida, sin embargo, pues acá se utiliza a veces cuando llegan más de 6 horas de vida. Anomalías congénitas mayores en niños que pesen menos de 1800 gramos o que tengan una restricción de crecimiento intrauterino o que tengan un colapso a nivel postnatal.
Entonces, una vez identificamos que el recién nacido tiene una hipoxia, ¿cómo debemos reanimar este recién nacido? Entonces, si tenemos en cuenta que el oxígeno es la principal fuente de energía y digamos que el sustrato por el cual se produce todo el daño, porque de aquí van a salir los radicales libres y la activación de todas las citoquinas, entonces si ponemos oxígeno al 100%, ¿qué vamos a producir? Una hiperoxia y aumenta como tal esta producción de radicales libres y conduce a un aumento del daño como tal neuronal. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Se debe utilizar oxígeno inicialmente al aire ambiente y este se debe ir titulando. Entonces, el uso del oxígeno al aire ambiente disminuye como tal la mortalidad. Si ya el niño vemos que por oximetrías o por necesidad necesita más oxígeno, lo vamos titulando. Pero acá no empezamos de 100 y vamos bajando, sino empezamos desde una FiO2 al ambiente y titulamos. Recordar que este oxígeno o el gas debe ser caliente, humidificado y mezclado, y se debe escalonar según la necesidad de oxígeno. Entonces, ¿cómo deben ser las recomendaciones según el consenso CIBEN del 2016? Entonces, lo que ya decíamos, se debe comenzar con aire ambiente y empezar a, digamos que titular la FiO2 según la respuesta y la pulsoximetría que se tenga. Lo otro, entonces, el aire debe ser caliente, humidificado y mezclado. Se debe mantener una normocapnia y una normoxemia durante la reanimación en estos niños. Se deben utilizar evitar la utilización de expansores de volumen, excepto solución salina, o en el caso de que los niños necesiten o tengan un shock hipovolémico, se puede utilizar glóbulos rojos o un concentrado eritrocitario en estos niños. Y no se debe apagar la fuente de calor hasta lograr una estabilización como tal, porque si no me va a conducir como a un efecto mayor sobre el estado del bebé. Una vez estable, se puede considerar apagar la fuente de calor si el agua a los 5 minutos fue menor a 5 o muy bajo, y si hubo necesidad de reanimación avanzada o necesitó la ventilación mecánica en los primeros 10 minutos, que era lo que decíamos. Lo otro, pues, en un niño que ya vemos que puede tener una encefalopatía hipóxico isquémica, que tenía un estado fetal insatisfactorio, existe una incertidumbre como tal del momento en cual se debe ligar el cordón. Si esperar, no esperar, o qué hacer con estos niños. Lo que recomienda el consenso CIBEN es que no se debe retrasar como tal el pinzamiento del cordón porque el niño esté con una encefalopatía hipóxico isquémica. Se debe pinzar el cordón y empezar como tal la reanimación del recién nacido inmediatamente. Entonces, ¿cómo evaluamos o cómo clasificamos la hipoxia perinatal? Si es moderada, severa o leve. Entonces, hay diferentes escalas. La más conocida y la que utilizamos en la clínica es la escala Sarna, y lo que va a, digamos que ayudar a determinar es que entre más grave sea la alteración, más grave va a ser la encefalopatía hipóxico isquémica. Entonces, esta es la clasificación. Se clasifica en grado 1 o leve, grado 2 o moderada, o grado 3 o severo. ¿Qué vamos a evaluar? Uno, el nivel de conciencia que tenga el neonato, el tono muscular que se encuentre, la postura, si hay presencia o no de reflejo de Moro y de succión, la función autonómica de las pupilas, las convulsiones. En los centros en donde sea posible, pues se puede hacer un electroencefalograma y la duración como tal de el efecto. Entonces, lo que tenemos es que el grado 1, que es leve, el niño va a estar hiperalentable o muy irritable. El tono muscular va a ser normal, va a estar en como una ligera flexión distal, es hiperreactivo. Lo que vamos a tener en pupilas es que van a estar midriáticas y la duración va a ser menor o igual a 24 horas. Se le hace el electroencefalograma y generalmente es normal. En el grado 2 o moderada, el niño ya va a estar más letárgico, hipotónico, va a tener una fuerte flexión distal, va a tener un reflejo de Moro y de succión débil o ausente, va a estar miótico y vamos a tener presencia como tal de convulsiones, que suele ser más frecuente en estos niños, y el electroencefalograma va a estar alterado. Y en el grado 3 es el niño que prácticamente no responde, que ya está estuporoso o en coma, está flácido, generalmente tiene una postura en descerebración o en libro abierto con las piernas extendidas o flexionadas, va a estar ausente. El electroencefalograma suele ser anormal, sin embargo no aparecen convulsiones como tal, sino el electroencefalograma va a tener como tal un trazo que va a indicar una anomalía y puede durar de horas a semanas. ¿Cómo se debe monitorizar el recién nacido? Entonces, una vez se ponga en el protocolo de hipotermia terapéutica, entonces con la manta para enfriamiento se debe monitorizar frecuencia cardíaca y respiratoria, la tensión arterial y la saturación de oxígeno, y debemos evitar las 5 H. ¿Cuáles son las 5 H? Que el niño tenga hipotensión, que tenga hipoxemia, que tenga hiperoxemia, que esté hipo o hiperglicémico o que tenga hipertermia.
Hipertermia definido como una temperatura mayor a 33 o 34 grados centígrados, que es el objetivo principal. La otra forma de monitorizar al recién nacido es la toma del electroencefalograma, que es lo que decíamos, que el objetivo es mirar la actividad eléctrica que se tiene, detectar si hay presencia o no de convulsiones y monitorizar si hay respuesta o no al tratamiento anticonvulsivante. Entonces, recordar que todo protocolo como tal de hipotermia o la aplicación de frío, eso duele, es como si metiéramos la mano en el hielo, eso va a doler. Entonces el niño se debe como tal sedar y poner algo de analgesia, va a producir estrés, entonces estos niños siempre hay que tratar de aliviarles el dolor y aliviarles la molestia y el estrés que genera el estar en una hipotermia. Se puede utilizar pseudoanalgesia en todos estos recién nacidos, inclusive en los que requieran ventilación asistida y los que van a recibir la hipotermia terapéutica como tal. Y recordar que la hipotermia, como disminuye toda la parte del metabolismo, también disminuye la actividad de la CYP. Esto es importante para tener en cuenta la dosis de los medicamentos que se debe utilizar. Como hay una disminución de la actividad de CYP, generalmente hay que ajustar las dosis de los analgésicos que se dan, hay que disminuirlos. ¿Qué comorbilidades debemos tener o qué se debe vigilar? Entonces, lo primero que decíamos era la glucosa. Como decíamos, la glucosa es el sustrato energético primario como tal para el cerebro en desarrollo. Cuando hay una asfixia perinatal se puede producir una hipoglicemia, pero entonces el objetivo es ni estar en hipoglicemia ni estar en hiperglicemia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantener una glicemia mayor a 46 miligramos decilitro y menor a 180. El objetivo como tal es evitar, si hay una hipoglicemia, aumenta como tal el riesgo de muerte o discapacidad neurológica moderada. Entonces, tenemos la temperatura, entonces es modificar la gravedad del daño, por cada grado centígrado aumenta el riesgo de muerte más o menos entre 3.6 a 6.2 veces y evitar la hipertermia en las primeras 72 horas. Lo otro que se debe monitorizar si es posible es una capnografía para evitar una hipocamia. Recordar que el CO2 va a producir una vasoconstricción con una disminución del flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno que hay. Se debe evitar una hipocamia severa, es decir, una presión arterial de CO2 menor a 20, pero también mantenerla, pues, digamos que en límites normales. Tampoco se debe tolerar la hipercamia porque va a generar mayor injuria neuronal. ¿Cómo se deben manejar las convulsiones? Entonces, como vimos en la clasificación, ¿quiénes son los que van a presentar convulsiones? Los que tienen una encefalopatía tipo 2 o moderada en la escala de Sartre. Generalmente son los que van a aparecer con convulsiones, o inclusive en los pacientes que están en recalentamiento también pueden producir las convulsiones. El 50% de las convulsiones se pueden presentar en los primeros días, en especial en el primer día del evento, y las convulsiones pueden agravar como tal la lesión cerebral, que pueden provocar una hipoventilación, una apnea, la hipoxemia, una hipercamia y puede haber una pérdida de autorregulación vascular cerebral. La detección como tal va a ser difícil por varias razones. Uno, porque en los neonatos es difícil identificarlas como tal, y dos, porque si el niño lo tenemos bajo sedación va a ser más difícil todavía detectar la convulsión. Por eso es importante realizar la monitorización con el electroencefalograma. No se debe iniciar de manera profiláctica manejo anticonvulsivante con fenobarbital y la respuesta al tratamiento puede ser inclusive leve o modesta, que puede continuar inclusive con actividad epiléptica a pesar de tener manejo anticonvulsivante. Sin embargo, todavía no hay un consenso muy claro de cómo se deben manejar estas convulsiones, suele ser controversial. Entonces, lo que recomienda CIBEN es que se debe valorar de manera clínica si hay necesidad o no de hacer un tratamiento de las crisis como tal. Eso sí ya lo hacen ellos como criterio médico. La agresividad en cuanto al tratamiento, cuando hay refractariedad, hay 1 o 2 fármacos, entonces también se debe valorar. La duración y suspensión como tal del tratamiento anticonvulsivante y la eficacia terapéutica y evolución a largo plazo. Entonces, ¿ellos qué recomiendan? Hacen como un algoritmo que tienen primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento y tercera línea de tratamiento. En cuanto a la primera, entonces lo que van a utilizar ellos es fenobarbital inicialmente, 20 miligramos por kilo intravenoso en 10 minutos y corregir los factores que me pueden generar convulsiones secundarias, hipoglicemia, hipocalcemia, hipogmagnesemia e hiponatremia. Se puede repetir si no hay un efecto con el fenobarbital, otra dosis de carga adicional de 10 miligramos por kilo intravenoso en 10 minutos. Sin embargo, si a pesar del uso de fenobarbital persisten las convulsiones, se puede pasar a la segunda línea de tratamiento. Ellos recomiendan o levetiracetam o fenitoína.
El levetiracetam ellos lo recomiendan porque es como una posibilidad de mantener el tratamiento crónico a largo plazo o por vía oral después de que el niño pues, termine su protocolo como tal de hipotermia. Y lo otro que podemos utilizar es fenitoína. Si a pesar de, vamos en segunda línea de tratamiento, persiste con convulsiones, ellos pueden recomendar alguna de estas opciones. El uso de lidocaína, el uso de diazepam o el uso de midazolam. El uso de lidocaína solamente si se utilizó previamente fenitoína. Si utilizamos levetiracetam, ellos no recomiendan iniciar con lidocaína. El diazepam lo recomiendan en una dosis de 0,25 a 0 miligramos por kilo intravenoso y el midazolam de 0,1 miligramos por kilo hidro. Y pues recomiendan mantener una dosis de mantenimiento en caso de que las convulsiones sean persistentes y en las primeras 72 horas del manejo. ¿Qué intervenciones terapéuticas futuras hay? Entonces, como tal, digamos que todavía hay mucho por conocer o aprender de la hipotermia terapéutica. Sin embargo, la enfermedad, la encefalopatía hipóxico-isquémica va a producir el 25% de muertes en los neonatos si no es tratado, el 20% van a producir una discapacidad grave y el objetivo como tal es una estrategia que potencie o incremente la neuroprotección que se puede conseguir. Se promueve la regeneración neuronal y hay una recuperación y remodelación neurovascular como tal. Bueno, yo les voy a completar algunas cositas. Digamos que nosotros cuando recibimos los niños no sabemos el grado de deficiencia que tienen y de eso depende la respuesta clínica que ellos tengan. La hipotermia es para la moderada o la severa, los leves no. ¿Sí? ¿Qué dice ahorita la literatura? Primeras 6 horas de vida, tiempo después de no está demostrado que sirva. Sin embargo, hay nuevos artículos donde dice que se pudiera expandir hasta las 12 horas, que es lo que viene como a futuro. Entonces uno pues no le quita la posibilidad a un bebé que tenga 7, 8 horas y lo monta en hipotermia. 2, la hipotermia disminuye el metabolismo de la célula, es decir, la célula está como en una fase que requiere mucha energía y como no hay energía, lo que hace la hipotermia es que la deja en un estado basal en reposo. Como ella no se desgasta, ¿sí? Después cuando ella ya se recupera, a las 72 horas, comienza a coger esa energía y la célula no se muere. Es decir, sí hay células muertas, la hipotermia no es curativa, los niños sí quedan con algún grado de daño neurológico, dependiendo pues si es una asfixia severa, pero la discapacidad disminuye 35-40% menos que en un niño que no se le haga ningún tratamiento y lo mismo la mortalidad, pero no es lo curativo, o sea, lo curativo es evitar que los niños entren en eventos asfícticos. Por eso es tan importante el monitoreo, por eso es tan importante lo que antecede al parto, que lo que nosotros podemos hacer después ya puede ser algo para mejorar la condición neurológica del bebé. Por eso decimos nosotros que la hipotermia no es la panacea, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es mejorar la sala de partos, mejorar la reanimación, mejorar toda la unión con obstetricia para evitar esto. Segundo, los niños cuando convulsionan, generalmente cuando tienen severa, ¿sí? Es poco probable que la hipotermia induzca la convulsión, ¿sí? Los niños convulsionan es por su encefalopatía. Y lo que se hace es que se manejan los anticonvulsivantes a la mitad de la dosis porque el metabolismo hepático está disminuido, es como la recomendación. Lo otro es la reanimación en sala de partos, ¿sí? Lo que hablan que tan pertinente es pinzar un cordón rápido o lento en un niño asfixiado. La recomendación es que es tempranamente ante un niño asfixiado, es tempranamente. Y uno empieza a reanimar el niño dependiendo de pues, el algoritmo que tiene uno para reanimación neonatal. Realmente si el niño nace con una bradicardia severa, está terriblemente mal, pues uno sí sube su oxígeno al 100% y comienza la reanimación y después lo empieza a bajar. Lo que dice Lina es, como ahora salen las curvas diferentes para saturación en primeros 10 minutos, ¿sí? Entonces le recomiendan a uno que si el niño no viene en paro total, si comience con FiO2 baja y según respuesta vaya titulando. O sea, son como dos momentos diferentes. Lo otro es los tipos de hipotermia. Tenemos hipotermia, la que es el casco y la que es la manta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El grado de profundidad a nivel cerebral del enfriamiento, es decir, que el casco solo enfría como capas superficiales la corteza, sustancia gris y no llega más profundo. La sistémica enfría todo y generalmente, ¿sí?,
da mejores resultados cuando se enfría toda la masa cerebral a solamente una parte. Entonces los estudios están demostrando que les va mejor en los resultados neurológicos con las mantas que con el CAS. Bueno, y otra cosa, bueno, no me acuerdo qué más era lo que iba a decir yo del enfriamiento, del grado. Las indicaciones, niños mayores de 1800, el resultado neurológico pues no siempre es el mejor. Nosotros aquí en la unidad los tenemos, ellos presentan pues sangrados, se les puede dar comida. Ese es otro cambio que ha habido, que pensábamos que definitivamente no, sí se puede, no aumenta enterocolitis. Monitoreo, nosotros también utilizamos el NIRS. El monitoreo, digamos que el NIRS, que es lo que mide la demanda y el consumo de oxígeno, que es el NIRS, que básicamente está midiendo la saturación venosa regional de un tejido, ¿sí? Y habla del metabolismo que tenga la célula. Si la célula está muy metabólicamente activa, pues el consumo es mayor y el NIRS tiende a ser bajo. Pero si la célula está totalmente sin cero metabolismo, pues no consume y cambia. Entonces el NIRS nos orienta a nosotros y nosotros se lo colocamos tempranamente al paciente para predecir el metabolismo de la célula y cómo se va recuperando, y nos orienta al grado neurológico que va a tener el niño y nos sirve para desmontar niños en hipotermia. O sea, no quiere decir que porque yo monto un niño debo continuarlo, yo puedo tener criterios, yo lo puedo desmontar. Pues yo, que el niño tiene una convulsión temprana, un estatus convulsivo, no oxigena ni perfunde ese cerebro, tiene la pupila, mejor dicho, súper dilatada, pues uno dice, ya este niño hay que desmontarlo y no tiene que tener argumentos para desmontar los niños de hipotermia. La mortalidad en sí por hipotermia no, es por la asfixia y por toda la patología que cursa el niño, la hipertensión pulmonar, las fallas cardíacas que ellos hacen, precisamente por lo que hablábamos, por la mala adaptación que puede tener el bebé para su fibra miocárdica. Es, digamos, como el resultado. Nosotros tenemos, la hipotermia lo tenemos desde el 2015, en el 2015 trabajamos, nos metieron 15 niños, 2016 60 niños, 2017 90 niños. Es decir, esto de que habla que todavía necesitamos intervenir de partos. O sea, no es que nosotros, digamos, somos los expertos, no, necesitamos intervenir, y por eso era que yo, es decir, una de las del motivo hoy de invitar al doctor Molina es que nos enseñen a nosotros también en sala de partos una buena reanimación, a saber detectar cuál es el niño que viene con riesgo y qué podemos hacer en ese momento para evitar todo ese desastre que viene después de una asfixia severa. Porque pues eso es realmente... Nosotros no podemos diferenciar entre una aguda y una crónica. Y el lactato, por ejemplo, a nosotros nos orienta mucho. Un niño que tenga 3 lactatos por encima de 4, ya pues la posibilidad de que ese niño salga, ¿sí? Y nosotros, digamos que no nos llegan acá, no tenemos ni el dato de sala de parto, nos llegan únicamente los gastos de la primera hora, y eso que en algunos casos, sí, no sé si tenga... Sí, y además el problema también grave es que el niño crónico también tiene procesos agudos, ¿no? Entonces yo puedo tener un niño que venía cuidando con restricción de crecimiento, etcétera, etcétera, y hacer un proceso agudo de estado fetal insatisfactorio. El tema es que, como ustedes vieron, los métodos, cualquiera que sea, son muy deficientes en los pacientes de alto riesgo. Entonces, en las pacientes de alto riesgo, como ustedes vieron, lo que recomiendan es aumentar la frecuencia, o hagámosle un poquito más de lo que nos hizo la de bajo riesgo, pero digamos que no hay un método específico que me ayude a diferenciar en esas pacientes que podría tener, porque ninguno ha demostrado, porque todos son indirectos, excepto que yo pueda tener un pH y un estado ácido-básico directo. Todos me están mostrando es una reacción indirecta de lo que probablemente esté pasando. Me parece importante también que hay que recalcar, es muy importante con la metodología que se viene usando, como dice la doctora, por ejemplo, para los fetos que fueron llevados a cirugía fetal, como por ejemplo los fetos de embarazo gemelar, de transfusión feto-fetal, después de que compren el peso. Es un método que se ha usado en el mundo de una manera muy interesante para prevenir los trastornos neurológicos, porque recuerden que los embarazos gemelares, normalmente un embarazo tiene más o menos el 8% de riesgo de un trastorno neurológico per se, y la mayoría de esos trastornos neurológicos son anteparto. O sea, la mayoría de los bebés que tuvieron algún trastorno neurológico no fue durante el trabajo, fue anteparto. Lo que yo voy a encontrar intraparto va a ser más o menos el 4%. Pero si yo tengo embarazo gemelar, ese 8% lo voy a tener duplicado, más o menos al 16%.
Y si esos gemelos son monocoriales de la misma placenta, el riesgo puede estar hasta el 20%. Y si tiene transfusión feto-fetal, 30%. O sea que el problema neurológico en la hipoxia crónica con los embarazos generales es superior. El embarazo general es un problema que merece pues un capítulo aparte de discusión en temas de lo que es alteración neurológica previa. El solo hecho de que la señora esté embarazada de embarazo general ya le triplica el riesgo de un problema neurológico sin ningún factor de riesgo. No, lo que queríamos mostrarles aquí en esta de transporte es básicamente como son los sitios de referencia. Entonces, el enfriamiento, o sea, realmente uno solo debe utilizar el enfriamiento activo que esté controlado, que uno regule la temperatura, que esté en 34 grados centígrados. Todo eso, poner el hielo en la cabeza, el ponerle el gel, eso no sirve, y eso lo van a ver de pronto en algunas instituciones. Es que nosotros estamos aquí pasivos, eso no existe. O es hipotermia bien hecha o no hacerla. ¿Qué recomienda la literatura? Dejar la lámpara de calor radiante apagada y la incubadora apagada y estar controlando la temperatura cada 15 minutos intrarectal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos los niños acá nos llegan con temperaturas por debajo de 33 grados y eso se aumenta la muerte. Es decir, una temperatura por debajo de 33 es mortal. Nadie aguanta una temperatura, ¿sí? Y menos un recién nacido que tiene todo su metabolismo. Y los niños que han fallecido es porque tienen temperaturas supremamente bajas. Entonces estamos haciendo un protocolo para darlo a nivel de secretaría de cómo se deben transportar los niños, porque como nosotros no tenemos sala de partos, pero sí tenemos el equipo, deben venir acá. Ese traslado, de pronto el niño no venía tan mal, pero el traslado. Entonces es eso, básicamente no poner hielos, no poner compresas, no, o sea, solamente quitar la temperatura, dejarlo es más, y tomar temperatura. Si la temperatura baja por debajo de 34, está en 33.8, se puede calentar un poquito o ponerle una manta o algo, pero tratar de subirle la temperatura y no dejarlo, porque si es que terrible como llega. Bueno, o sea, es básicamente cuando estén en algún sitio que tengan que calentar. Eso sería más grande. Ya podemos cerrar. Vale. Muchas gracias.